Hablo con
Buenos días a todos. Para la cuestión ahí en el chat, sí, se me fue lo de asesoría de clase, la clase normal del día de hoy. Ya, o sea, pues como siempre, así como cuando hemos estado presencial totalmente, eh, pues me demoré un poquito con los del otro curso y ahorita ya llegan ustedes. Sino que pensé que le había dado el link a ustedes hace rato, pero yo dije, ¿por qué no aparecen? No que él no le había dado a enviar al mensaje en el modo, entonces pues esa fue la cuestión. El resto todo es clase normal. En el momento hay 12, pues ya vamos a iniciar con la clase de todos modos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, vamos a iniciar con un desarrollo de un ejercicio ya numérico, un ejemplo, que lo vamos a desarrollar por los dos métodos, el método de la USC y el método de la ASTO, ¿sí? Entonces ya con los datos que vamos a tener de entrada y generamos todo el análisis paso a paso de todo lo que tenemos que tener en cuenta según sea el ejercicio que nos presente. Cuando terminemos el de la USC, que ya, es decir, el de la clasificación unificada de suelos, que ya lo hemos, digamos, masticado un poquito más que el de la ASTO, pues continuamos con ese y de entrada pues les daré los parámetros respecto de lo que quedamos en la última clase de índice de grupo, que es un numerito que acompaña la respuesta por el método de la ASTO y los parámetros, rangos y formas de redondeo que hay que tener en cuenta precisamente para determinar ese numerito. Pero primero, pues vamos a darle al ejercicio por el método de la clasificación unificada de suelos. Entonces, les recomiendo, ojalá tengan ahí al lado de su cuaderno y pues vayan haciendo definitivamente el seguimiento en el cuaderno del ejercicio que vamos a presentar. Así se los suba y de todo, por favor, váyanlo realizando cada cosa que yo les diga que calculen algo, lo van calculando para que no pierdan la agilidad al momento de estar metiendo datos en calculadora y demás. Si tienen, pues se supone que ya lo tenían las hojitas precisamente impresas de la tabla, así de ustedes les queda más fácil y solamente observan cuando yo esté haciendo referencia a algo y van haciendo las anotaciones o cambiecitos que se vayan presentando precisamente sobre esas tablas. ¿Listo? Entonces damos inicio. Entonces, de entradita, lo que tiene que ver con este ejemplo, lo vamos a desarrollar por los dos métodos. Entonces, se tienen los datos de granulometría y de estados de consistencia de una muestra de suelo. ¿Cómo? Ustedes ya saben cómo se determina la granulometría, ya dominan toda esa parte. También saben cómo se realizan los estados de consistencia, entonces lo que son límites líquidos, límite plástico, si es el caso. Y con esos datos de estados de consistencia podemos determinar el índice de plasticidad. Obligatoriamente, no importa cualquiera de los dos métodos de clasificación, necesitamos tener la información de ambas cosas, ¿sí? Porque si no, la clasificación como tal de un suelo siempre nos va a quedar corta o mocha, digámoslo así, de que hace falta información para ser más específicos de qué tipo de suelo nos estamos encontrando. Por tanto, entonces, aquí tenemos una tablita, por favor, escríbanla ahí rapidito, donde tenemos los tamices y el porcentaje que pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en algún momento se tuvo que haber desarrollado la hoja de cálculo, el cuadro de cálculo, para determinar la granulometría de ese suelo o de esa muestra de suelo. Y debajito de eso tenemos lo que son límite líquido y límite plástico. Esa palabrita que viene casualmente en el límite plástico, esa palabrita nosotros nos la vamos a encontrar en la tablita de la ASTO, pero para que vayan teniendo en cuenta significa que es no plástico, es decir,
que cuando se estaba haciendo el ensayo de laboratorio de hacer el rollito de 3 milímetros, doblarlo y que si no se parte tiene límite plástico, aquí no se pudo. O sea que ya nos podemos estar haciendo a una idea de que este material no sabemos si es solamente grueso, pero definitivamente tiene muchísimo de grueso porque no tiene nada de plástico. Ahora bien, puede ser que sea un material grueso mezclado con alguno de los finos que no sea plástico. Y entre los finos, el que no es plástico, es decir, el que puede tener plasticidad cero o muy poca, normalmente es el lino. O sea que por ahí de pronto podemos estar determinando. Pero eso es mientras tanto una mera idea, porque para eso obligatoriamente el desarrollo de la clasificación, el proceso, es el que sí me determina qué es lo que es. Entonces, con esos datos, vamos a iniciar por el método de la USCS. Entonces, no importa el método, siempre vamos a hacer una comparación específica de lo que es porcentaje que pasa. ¿A qué me refiero con eso? A que por el método de la USCS, es decir, el de la clasificación unificada, primero vamos a comparar. Aquí arriba, lo primerito que tenemos que comparar es el porcentaje que pasa el tamiz 200 versus el 50% menos o mayor o igual a ese de porcentaje que pasa el tamiz 200. Eso con el 50% en este caso. ¿Para qué tenemos que saber hacer eso? Para poder determinar si son gruesos o si son finos. Y según sea el caso, pues nos olvidamos de lo otro y nos concentramos en lo que vamos determinando. Si es por el método de la ASTO, por el método de la ASTO es exactamente lo mismo. Lo primero que realizamos es una comparación de el porcentaje que pasa el tamiz 200, que es este de 0.08 milímetros. Si quieren, cámbienlo de una vez ahí y le ponen porcentaje que pasa el tamiz 200. Pero, ¿qué pasa acá con el método de la ASTO? Que específicamente es para vías, por tanto, lo que yo ya les había nombrado, es más riguroso respecto de los materiales para una vía. Entonces, ya la comparación no es sobre el 50%, ¿sí?, sino sobre el 35%. Eso es lo que marca la diferencia entre uno y otro método radicalmente, aparte de la simbología. Pero, sobre todo, es para que tengan en cuenta que si en un método da que es grueso, no necesariamente también tiene que dar grueso en el otro método. O si da fino en un método, no necesariamente también tiene que dar fino en el otro método. ¿Por qué? Porque la comparación inicial entre gruesos y finos del método de la clasificación unificada y el de la ASTO tienen comparaciones de porcentajes diferentes. En el de la USCS, el de la clasificación unificada es 50%, mientras que el de la ASTO es sobre el 35%. Entonces, haciendo así las cosas, ¿sí?, vamos a dar inicio con el ejercicio como tal. Entonces, primero vamos a desarrollarlo por un método y después por otro. Entonces, primero nos vamos a concentrar en el de la clasificación unificada de suelos. En este método, pues lo primero que tenemos que realizar es comparar lo que es el porcentaje que pasa el tamiz 200 contra o versus si es menor del 50% o si es mayor o igual al 50%. ¿De dónde sacamos ese dato? Eso es lo que tenemos aquí. Ojo, porcentaje que pasa el tamiz 200, el dato de ese numérico, obligatoriamente lo tenemos que tener de una tabla de granulometría, ¿sí? Una hoja de cálculo de granulometría. Siempre usted ya sabemos de que a lo que llegamos a determinar es porcentajes que pasan. Entonces, de una tabla de granulometría, básicamente de entrada tengo que tener ese dato. Que lo tengo que tener obligatoriamente. Cuando nosotros desarrollamos cualquier
granulometría, el dato de cuánto queda o cuánto pasa en el tamiz 200 es un dato fijo, porque es justo el último antes de la bandeja a la hora de realizar el tamizado, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, para el tamiz 200 nos dice que es 48.9%, ¿sí? 48.9%. Entonces, 48.9 lo vamos a comparar contra el 50%. Pues 48.9, la gran mayoría de las veces es menor que el 50%. Es un número menor que el 50. Entonces, son gruesos. ¿A qué hacemos referencia ahí? A que, haciendo la comparación del porcentaje que pasa el tamiz 200, si nos da que ese número es menor que 50, pues ya sabemos que vamos a trabajar solamente con la parte de gruesos y nos olvidamos totalmente de la parte de los finos. Es decir, que en algún momento esta vaina tendrá que tener mucho que ver con gravas o arenas, según sea el caso. Después de eso, sabiendo de que ya eliminamos una tabla y nos quedamos con la otra, pues básicamente nos toca saber, bueno, y entre eso que sabemos que son gruesos, gravas y arenas, ¿cómo hacemos comparación? Bueno, la comparación específicamente nos la representa esto que tiene que ver acá, que dice porcentaje retenido en 5 milímetros. Eso realmente lo que significa es porcentaje retenido en el tamiz 4. ¿Por qué en el tamiz 4? Porque el tamiz 4 específicamente es el que me divide, perdón, el tamiz 4 es el que me divide lo que son arenas de gravas. Recordemos la gráfica de granulometría. ¿Sí? En esta específicamente lo que es el tamiz 4, lo que esté después de él son arenas hasta antes del tamiz 200 y lo que está antes del tamiz 4, todos son gravas, ¿sí? Listo, entonces ya sabemos que son gruesos. Ahora pasamos a hacer la otra comparación. Resulta que cuando sean gruesos, pues habrá que comparar los porcentajes retenidos del tamiz 4 versus el 50% de lo retenido en el tamiz 200. ¿Qué es eso? Esta parte. Esta parte. Entonces, porcentaje retenido del tamiz 4 lo vamos a comparar contra el 50% de lo retenido en el tamiz 200. ¿Qué comparamos? Si es mayor o igual o si es menor. Menor para arenas, mayor o igual para gravas. Entonces, siendo así, tenemos que desarrollar o tenemos que calcular cuál es el porcentaje retenido en el tamiz 4 y cuál es el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Resulta y acontece que, así como nos presentan este resumen de tabla de granulometría, no tenemos ahí todo el desarrollo, ni tampoco estamos acostumbrados a generar la tabla donde nos referencie cuál es el porcentaje retenido. ¿Y por qué? Porque ese dato específico nada más lo necesitamos para uno o dos datos. Es decir, no tenemos que ponernos a llenar toda una tabla para poderlo determinar. ¿Cómo determinamos nosotros un porcentaje retenido? En general, porcentaje retenido es igual a 100% menos el porcentaje que pasa. Entonces, si nosotros lo que necesitamos comparar es porcentaje retenido del tamiz 4, pues lo que hacemos es porcentaje retenido del tamiz 4 será 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz 200.
En algún momento vamos a tener que determinar el 50% de lo retenido en el tamiz 200. O sea que vamos a determinar porcentaje retenido en el tamiz 200, que sería 100% menos porcentaje que pasa el tamiz 200, y a eso le sacamos el 50% o lo dividimos simplemente entre 2, que es como yo les coloco la formulita. ¿Sí? Exactamente eso. Esas son las fórmulas para determinar el porcentaje retenido del tamiz 4 y el porcentaje retenido del tamiz 200. ¿Qué es el 50% de lo retenido del tamiz 200? Pues simplemente, como lo quieran desarrollar matemáticamente, lo multiplican por 0.5 o lo dividen entre 2. Pues si ya hemos determinado el porcentaje retenido en el tamiz 200, simplemente lo dividimos entre 2 y ya tenemos el 50% de lo retenido. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Entonces, por favor, iniciemos desarrollando estos datos con ustedes cada uno en sus zonas de trabajo y van determinando estos daticos. Entonces, para el caso, porcentaje retenido en el tamiz 4 es 100% menos ¿quién? Entonces, tengo que meterme a la tablita de granulometría y buscar el tamiz número 4. Del tamiz número 4, pues ese es el valor de porcentaje que pasa. Lo meto en la ecuación y pues obtengo el dato correspondiente a esa incógnita. Entonces, en este caso en particular, el porcentaje retenido del tamiz 4 es 100% menos 99.47. Por favor, verificar de que estos datos estén bien hechos. En general, eso da 0.53, ¿sí? Ahora, si nosotros necesitamos comparar versus con el 50% de lo retenido en el tamiz 200, primero tenemos que hallar porcentaje retenido en el tamiz 200. Entonces, el porcentaje retenido en el tamiz 200, el mismo concepto de la fórmula, es 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz 200. Ya lo teníamos desde el inicio porque es el primer dato que necesitamos para saber si son gruesos o finos. Entonces, ese mismo dato, ¿sí? 48.9%, que es el porcentaje que pasa el tamiz 200, ¿sí? A 100 se lo restamos y obtenemos este dato. Este dato pues sigue siendo porcentaje, 51.1%. Por favor, vayan desarrollando los cálculos. Sí. Listo. Desarrollamos eso, obtuvimos el porcentaje retenido en el tamiz 200 también. Ahora determinamos lo que es el 50% de lo retenido en el tamiz 200. Quiere decir de que a ese numerito que acabamos de hallar le sacamos el 50% o lo dividimos entre 2 simplemente. Por favor, desarrollen a ver si sí da eso. Alguien que me confirme. Sí, profe, sí da. Sí, ingeniero, es correcto. ¿Pueden hablar un poquito más duro? Sí da, profe. ¿Listo? Sí da. Ok, Ujú. perfecto. Continuamos. Sí, es correcto, correcto. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer precisamente la comparación. ¿Cuál comparación? Esta que dice por aquí. Retenido en el tamiz 4 versus el 50% de lo retenido en el tamiz 200. ¿A qué hace referencia eso?
a esta zona, ¿sí? A esta columna de acá. Necesitamos primero definir si son gravas o arenas para poder después empezar a desglosarnos entre esto que hay por acá. Entonces, ya tenemos este dato, porcentaje retenido en el tamiz 4, ya tenemos este dato, porcentaje 50% de lo retenido en el tamiz 200, y para el caso, si es gravas, debe ser mayor o igual que este, y para el caso, si es arenas, debe ser menor que este. ¿Quién? El porcentaje retenido en el tamiz 4. Entonces, este es el dato que nos dio de porcentaje retenido en el tamiz 4. Y este es el dato que nos dio de 50% de lo retenido en el tamiz 200. Punto 53 casi siempre es menor que 25.55. Como es menor, entonces, ¿para quién cumple? Cumple para arenas. Es decir, que ese dato, punto 53, no puede ser mayor o igual que 25.55, sino que punto 53 es menor que 25.55, que es este dato. Si eso es así, la que nos está cumpliendo es esta. Y esta zona es la que hace referencia a arenas. Como nos cumple para arenas, pues nos olvidamos totalmente de lo que tenga que ver con gravas. Es decir, que ahora de aquí en adelante solo nos vamos a concentrar en esta parte. Es decir, que en algún momento tendrá que ser alguno de estos cuatro o que tengan que ver con alguno de estos cuatro. ¿Por qué digo eso que tengan que ver? Porque hay condiciones donde nos pueden salir símbolos dobles, ¿sí? Recordemos eso. Pero definitivamente tendrá que estar directamente ligado, en este caso en particular, con las arenas. Listo. Entonces, eso mismo que les acabé de mostrar en la tabla es lo que les coloco aquí, que puede ser un SW o un SP o un SM o un SC o algo que tenga que ver directamente con esos términos. Recordemos que lo que tiene W significa aquí que es bien gradado, lo que es P es pobremente gradado, lo que es M tiene que ver con limos y lo que es C tiene que ver con arcillas. Entonces, ya definiendo eso, se compara el porcentaje que pasa el tamiz 200 versus menor de 5 o mayor que 12. Vamos a ver de verdad qué es eso. Listo. Nos quedamos aquí, definimos que están acá. Como tiene que ver algo, va a ser alguno de estos cuatro o directamente ligado con alguno de estos cuatro. ¿Qué es lo que me sigue acá de izquierda a derecha en el análisis? Por aquí hay un menor que 5 y un mayor que 12. ¿Quién estoy comparando? Lo que me dice aquí arriba. Porcentaje que pasa el tamiz 200. Recordemos que todo el de 0.08 milímetros para nosotros en estas clasificaciones es el tamiz 200. Porcentaje que pasa el tamiz 200. Entonces, el porcentaje que pasa el tamiz 200 debemos determinar si es menor que 5 o si es mayor que 12. Si es menor que 5,
quiere decir de que prácticamente esa arena es, digamos, pura. Es decir, no tiene mucha mezcla con los finos. Por tanto, se va a comportar es como solo grueso sin ninguna variación de finos. Pero si nos llega a dar que el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor de 12, entonces en ese caso, tendrá que ser alguno de estos. Muy bien, vamos a calcularlo entonces. Listo. Entonces, se compara porcentaje que pasa el tamiz 200 versus si es menor de 5 o mayor que 12. Ya sabemos de dónde sale en la tabla. ¿Quién es ese porcentaje que pasa el tamiz 200? Lo tenemos desde el inicio del ejercicio, para este caso en particular, 48.9%. De entrada, 48.9% es menor de 5 o mayor de 12. Pues casi siempre resulta ser mayor que 12. Por tanto, pues ya nos vamos a quedar en cierta parte de la tabla. No nos cumplió esta parte, no nos cumplió. Nos olvidamos de esta parte y nos concentramos ahora aquí. ¿Por qué? Porque el porcentaje que pasa el tamiz 200, que es 48.49, es mayor que 12. Definitivamente ese número es mayor que 12. Entonces, quiere decir de que esa arena, que ya sabemos que es una arena, sabemos que es un grueso arena, está mezclado con mucho fino. ¿Qué tanto? Aún no lo hemos determinado. ¿Cuáles son los finos? Pues son limos o son arcillas. Listo. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Pasamos acá y vemos que estas casillas están vacías. Quiere decir de que como no tiene nada por acá, pues no debo comparar con nada que tenga aquí arriba. Es decir, que estos datos, de una vez lo que puedo determinar de comparación, tengo que irme hasta donde tenga alguna fórmula o alguna comparación que me digan que debo hacer. Para el caso, de una vez uno tiene que venirse a estas fórmulas. ¿Por qué? Porque como está mezclado con finos, limos o arcillas, necesitamos determinar a cuál pertenece, si a la parte de limos, que es lo que está por debajo en la carta de plasticidad de Casagrande, debajo de la línea A, o por encima, que son las arcillas. Recordemos que esta ecuación, .73, que multiplica a WL menos 20, realmente es la ecuación de esa recta de la carta de plasticidad de Casagrande. Recordémosla por acá. Esa formulita es esta diagonal que tenemos aquí en la carta de plasticidad de Casagrande. Ese menos 20 precisamente es porque pega por acá con el 20 en la abscisa. Y todo lo que esté por encima, que fue lo que aprendimos, por encima de esa línea es arcilla, y todo lo que esté por debajo es limo. Exactamente eso mismo está inmerso ahí en la tablita. ¿Qué hubiese pasado si en este ejercicio nos hubiese dado que el dato específicamente nos hubiese dado de estos? Es decir, que el porcentaje que pasa el tamiz 200 hubiese sido menor de 5. Si hubiese sido menor de 5, pues ya sabemos que lo primero que tenemos que comparar es estos dos daticos de aquí, si es bien gradado o si es pobremente gradado. ¿Y por qué después, si vienen números,
en las siguientes casillas. Precisamente por eso que les acabo de decir. Porque ya sea que sea una grava o una arena, bien gradada o pobremente gradada, bien gradada o pobremente gradado, lo que significa es que está en muchísimo mayor porcentaje la parte de gruesos que la parte de finos. Por lo tanto, a nosotros en los gruesos siempre nos van a interesar lo que son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, que son los datos con los que yo puedo determinar si es bien gradado o pobremente gradado. ¿Sí? Es todo eso que aprendimos a desarrollar por allá en esa parte de granulometría. Entonces, en ese caso, pues simplemente hacemos las comparaciones. El coeficiente de uniformidad para gravas debe ser mayor que 4. Y el coeficiente de uniformidad para arenas debe ser mayor que 6. El coeficiente de curvatura tiene que estar obligatoriamente para ambos entre 1 y 3. Recordemos que la comparación tiene que cumplirse ambas. No puede una o la otra. Apenas deja de cumplir una, de una vez sabemos que es pobremente gradado. ¿Qué es exactamente lo que dice ahí? Si no cumple requisitos para arenas cuando son bien gradadas o para gravas cuando son bien gradadas, pues de una vez quiere decir de que son pobremente gradadas. En nuestro ejercicio, el que estamos desarrollando, nos dio que no era por ese lado, que el porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor que 12. Entonces va a ser es por este lado. Por eso aquí lo de coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura no tiene validez, por eso no lo ponen ahí, porque ya sabemos que lo que nos interesa de cuestiones de finos es lo que tiene que ver con estados de consistencia, es decir, límite líquidos, índice de plasticidad, límite plástico, esas cosas. Bien, siendo así y continuando con la metodología que ya sabemos que es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, todo el análisis, que apenas me cumple algo, ahí de una vez paro, pues ¿cuál sería el primero que tengo que comparar? Pues saber si es SM. ¿Cuáles son las fórmulas que tengo que aplicar? Estas que viene acá. ¿Qué es lo que voy a comparar con esa? Índice de plasticidad versus esas formulitas. Entonces, cuando sea, vamos a comparar la de SM, es decir, una arena limosa, tendremos que utilizar estas formulitas y hacer la comparación con el índice de plasticidad. O que aquí cuando dice o, significa que puede cumplir una o puede cumplir la otra, o ambas, ¿sí? Pero al menos una debe cumplir para que sea un SM. Si no cumple ninguna de esas dos, pasamos a la siguiente y analizamos. Ahora, lo que es el índice de plasticidad, ¿sí? Lo comparamos con la misma formulita, pero ahora que sea mayor que eso. Y ese conector I significa que obligatoriamente las dos debe cumplirlas. Entonces tendríamos que determinar esas dos si es que llegamos hasta allá. Entonces volvamos al ejercicio. Volvemos a nuestro ejercicio, realizamos la comparación de porcentaje que pasa el tamiz 200 versus el 5 menor de 5 mayor que 12, como 48.9, que es porcentaje que pasa el tamiz 200, es mayor que 12, entonces cumple para SM o SC. Sabemos que la arena va a estar mezclada con finos. Un momentico.
Listo.